En este lunes 8 de diciembre regresamos en France 24 con Directo América. Soy Valentina Torres Sánchez. Vamos a revisar los hechos que son noticia a esta hora. Culminó en Londres la reunión entre Volodymyr Zelensky y los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania en un encuentro marcado por los anunciados avances hacia un acuerdo de paz en Ucrania. Previo al encuentro, el mandatario ucraniano reiteró a Bloomberg que hasta el momento no hay acuerdo sobre el futuro del este del país. Son al menos 5 los muertos en medio de los renovados enfrentamientos entre Camboya y Tailandia, con los que se rompió el acuerdo de paz promovido por Donald Trump. El gobierno de Bangkok indicó que las acciones militares continuarán hasta que esté garantizada la soberanía y la integridad territorial. Hace exactamente un año, Bashar al-Assad fue depuesto como presidente de Siria con la toma del control por parte del hoy presidente de facto Ahmed al-Sharaa. Miles de personas se congregaron en Damasco para celebrar la fecha. No obstante, muchos lloran a sus seres queridos aún desaparecidos. Damos inicio en Londres, donde finalizó el encuentro entre los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania con el presidente Volodymyr Zelensky. Unas conversaciones que giraron en torno a la seguridad, la defensa aérea y la financiación a largo plazo para Ucrania. El encuentro se produjo tras 3 días de conversaciones entre los negociadores estadounidenses y ucranianos, que finalizaron el sábado buscando reducir las diferencias sobre la propuesta de paz del gobierno estadounidense. Este lunes Zelensky le reiteró a la agencia Bloomberg que aún no hay ningún acuerdo sobre el futuro del disputado territorio oriental del país. Previo a la reunión, así se pronunció el canciller alemán Friedrich Merz. Algo muy importante hoy en día es la unidad entre Europa y Ucrania y también la unidad entre Europa, Ucrania y Estados Unidos, porque hay cosas que no podemos gestionar sin los estadounidenses, cosas que no podemos hacer sin Europa. Por eso necesitamos tomar decisiones importantes. Nos mantenemos firmes y seguimos apoyando firmemente a Ucrania, porque todos sabemos que el destino de este país es el destino de Europa. Por eso estamos aquí intentando determinar qué pueden hacer ustedes y nadie debe dudar de nuestro apoyo a Ucrania. Por eso nos mantenemos firmes y el resultado es incierto. Soy escéptico sobre algunos detalles que vemos en los documentos procedentes de Estados Unidos, pero tenemos que hablar de ello. Seguimos en la frontera entre Tailandia y Camboya, donde al menos 5 personas perdieron la vida y hay una decena de heridos en medio del fuego cruzado con el que se rompió la tregua impulsada por el presidente Donald Trump. Desde Bangkok, las autoridades indicaron que la operación militar continuará hasta que se garantice su soberanía e integridad territorial. La situación se presenta luego de varias acusaciones de ambas partes de haber roto el cese el fuego. Ampliamos los detalles a continuación. Espesas columnas de humo se elevan sobre esta aldea camboyana en la frontera. Tailandia lanzó ataques contra objetivos militares en Camboya, a quien acusa de movilizar armas y tropas para nuevas operaciones. Todo esto ocurre mientras ambos países se responsabilizan mutuamente de los últimos choques en la zona disputada. Hubo choques en varias áreas. Camboya empleó armas de distinto calibre y otros equipos de apoyo, lo que provocó numerosas bajas entre nuestros soldados en Chongbuk. En cuanto a los ataques aéreos de la Fuerza Aérea Tailandesa, quiero reiterar que se trata de golpes dirigidos únicamente contra bases de armamento camboyanas, con daños que intentamos limitar para evitar una mayor escalada que cause más heridos o muertos entre nuestras tropas. El Ministerio de Defensa de Camboya afirma que no inició los combates ni respondió a los ataques tailandeses. El Ministerio de Defensa de Camboya condena enérgicamente estos actos inhumanos y brutales. Esto demuestra claramente que la parte tailandesa violó el alto al fuego y la declaración conjunta firmada por los primeros ministros de ambos países el 26 de octubre del 2025, en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante décadas, Tailandia y Camboya han mantenido tensiones a lo largo de sus 817 kilómetros de frontera. Este es el episodio más reciente desde el acuerdo de alto el fuego que puso fin a 5 días de combates en julio, en los que más de 40 personas fallecieron. Ambos países informan que están evacuando a los civiles que viven en las zonas fronterizas.
Se cumple un año desde la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria y miles de personas se reunieron en Damasco para celebrar la fecha. 365 días después, la nación sigue marcada por las ausencias. Las prisiones se abrieron, pero las familias de los presos desaparecidos siguen viviendo un calvario. En la capital, la liberación trajo una nueva esperanza: justicia, reconocimiento y reparación que aún no han llegado. Al contrario que muchos, para Mazda Abu Omar la prisión de Sednaya representó momentos efímeros de esperanza que había perdido. Un año después de su primera visita, aún busca saber qué le pasó a su esposo. Y al volver sobre aquel 8 de diciembre de 2024, el peso del recuerdo le remueve el corazón y la obliga a detenerse. Un año después de la liberación, seguimos sin noticias de mi esposo y mis hijos también desaparecidos. La injusticia y la tortura que vivimos dejaron secuelas profundas. Pedimos ayuda y justicia, no solo para sobrevivir, sino para que se reconozcan nuestras pérdidas y sanen las heridas que el régimen dejó. Como cada tarde, Fadi vuelve a la oficina de la Asociación de Familias César. Él también perdió a un hermano. Desde que abrió hace unos meses, el lugar se ha convertido en un espacio de apoyo emocional y acompañamiento para que quienes siguen buscando a sus desaparecidos encuentren fuerza en el proceso. Capacitamos a las familias para enfrentar la pérdida de sus hijos y hacerlas resilientes. Queremos que participen en la búsqueda y en la recuperación de restos. Comprendiendo que es un proceso largo, nuestro objetivo es ayudarlas a pasar del duelo a la motivación de reconstruir su vida y contribuir al país. Samar avanza entre los escombros de Hayat al-Aswad intentando reconstruir una rutina marcada por la ausencia. En la misma casa donde desapareció su hermano en 2013, su foto en la pared le recuerda cada día el peso de la espera que comparte con su padre enfermo, quizás sin tiempo para una despedida. Lo más difícil es la espera y no saber dónde está mi hermano. La recuperación de restos y la creación de una base de datos de ADN llevará tiempo y recursos. Mi padre es muy mayor y enfermo. Necesitamos apoyo internacional. Un año después de la liberación de Sednaya, símbolo de poder del régimen caído, Siria enfrenta un reto más duro. Entre ruinas, archivos perdidos y miedo persistente, intenta reconstruir su memoria colectiva. Vamos ahora a la Franja de Gaza, donde el brazo armado de Hamas y la Cruz Roja continúan la búsqueda de los restos del último rehén en poder del grupo islamista. Se trata del policía israelí Ran Gibili, muerto durante el ataque del 7 de octubre. Esto al tiempo que la Defensa Civil de Gaza trabaja en la exhumación de cuerpos enterrados en lugares aleatorios para ser transferidos a cementerios regulares. Este lunes, más de 150 cuerpos enterrados en el hospital Al-Shifa fueron recuperados. Un gran número de muertos no han sido identificados. A cada cuerpo cuya identidad no ha sido identificada le damos un número y un código y los entregamos en un cementerio especial en el centro de la Franja de Gaza. Este cementerio está dedicado a los mártires de hospitales y lugares públicos. En Sudán, la Organización Mundial de la Salud informó que al menos 114 personas, incluidos 63 menores, fueron asesinados en la última semana en lo que calificaron de ataques sin sentido contra un hospital y una guardería en el estado sudanés de Kordofán del Sur. Entre tanto, este lunes las autoridades ordenaron el cierre del campo petrolífero de Heglig, el principal del país, a causa de violentos enfrentamientos en la zona fronteriza entre el ejército regular y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido, que aseguraron que controlan la instalación. Los sobrevivientes de los atentados del 4 de diciembre han sido trasladados al hospital Abu Yebailla en Kordofán del Sur para recibir tratamiento y se están haciendo llamados urgentes para solicitar donaciones de sangre y otro tipo de ayuda médica. De manera inquietante, los paramédicos y los socorristas fueron atacados cuando intentaban trasladar a los heridos del jardín infantil del hospital. La OMS deplora estos ataques sin sentido contra civiles e instalaciones sanitarias y pide una vez más que se ponga fin a la violencia y se aumente el acceso a la ayuda humanitaria, incluida la salud. Vamos a la Unión Europea porque el bloque respaldó endurecer la política migratoria comunitaria, incluyendo la creación de centros de retorno fuera del territorio europeo para solicitantes de asilo a quienes no se les acepte su demanda. Previamente conectamos en Bruselas con Esther Herrera, que nos amplió los detalles de la decisión.
Quedan pocos meses para que entre en vigor el Pacto Migratorio de Asilo de la Unión Europea, que se aprobó, recordemos, hace 2 años. Hoy los países han cerrado todos los detalles de cómo se va a empezar a aplicar a partir de 2026. Para empezar, se ha pactado que los países que tengan una mayor presión migratoria, esto es básicamente los países en la riba del Mediterráneo, España, Chipre, Grecia y también Italia, tendrán que tener algo de solidaridad por parte del resto de países. Por lo tanto, lo que se ha pactado es que aproximadamente se van a reubicar 21.000 personas al resto de la Unión Europea que hayan llegado dentro de estos países del Mediterráneo y, por lo tanto, a través de un fondo de 420 millones de euros, el resto de países tendrá que contribuir para poder ayudar a esta presión migratoria. Se trata de un fondo inferior a lo esperado, de hecho se esperaba de 600 millones de euros, aunque habrá países que estarán exentos de poder ayudar a estos países, como son Austria, también Chequia, Bulgaria, Croacia y también Polonia y Estonia, que estarán exentos, como he comentado. Paralelamente, también se han aprobado otras cuestiones, como una lista de países considerados seguros, es decir, las personas que soliciten asilo que provengan de Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Bangladesh, automáticamente sus solicitudes de asilo se pueden rechazar porque considera la Unión Europea que son países seguros, a pesar de que, por ejemplo, Egipto o también Túnez son países que, de acuerdo con la Unión Europea, no respetan los derechos humanos y son directamente regímenes autocráticos. Además, paralelamente, también se ha aprobado la legislación de países considerados seguros, pero de fuera de la Unión Europea, por lo tanto, sentando así las bases para crear centros de asilo para personas que no tengan la solicitud aprobada en la Unión Europea. En Nueva York se llevó a cabo una llamada capacitación anti-ICE. Los organizadores enseñan formas de resistencia a la arremetida de la policía migratoria promovida por el presidente Donald Trump, hoy presente en múltiples ciudades de Estados Unidos. Una de las últimas zonas en sufrir sus redadas fue Nueva Orleans, donde decenas protestaron por las prácticas represivas que consideran ilegales. Resistencia pacífica ante la arremetida del ICE. Nueva York acogió una capacitación para hacer frente a las acciones de la policía antimigratoria, catalogadas como ilegales por las principales organizaciones humanitarias. Se siente mejor hacer algo en lugar de llorar por los videos o estar enfadada. Es poder tomar una acción. Estoy muy preocupada por lo que está pasando. Creo que todos hemos visto videos de los que en esencia son secuestros, un completo desprecio por las normas de lo que yo consideraba democracia, las normas de la Constitución, el debido proceso, todo. Anotaciones que pueden ser vitales en momentos clave y silbatos como armas para alertar a quienes puedan ayudar en la escena. En Nueva Orleans lo conocen bien. La ciudad de Kenner fue el último objetivo de la agencia antimigratoria. El silbato significa que no nos quedamos callados. Si vemos al ICE, silbamos para alertar a nuestra gente que se queden en casa, porque tenemos derechos. Aunque se trate de personas indocumentadas, tenemos derechos humanos que están siendo violados. Nos están secuestrando, nos persiguen como si fuéramos siervos o animales. La única razón del silbato es que nuestra comunidad sepa que estamos aquí, que nos salgan y que les respaldamos. Mientras tanto, ICE sigue barriendo urbes en Estados Unidos. El Instituto de Política Migratoria estima que en el año fiscal 2025, que finalizó en septiembre, se llevaron a cabo 340.000 deportaciones, un 25% superior a las realizadas por la agencia en 2024, cuando Trump no estaba sentado en el despacho oval. Las últimas cifras disponibles afirman que actualmente hay más de 65.000 personas en centros de detención migratoria. En Ecuador, al menos 13 presos murieron en la cárcel de Machala tras la detonación de un artefacto explosivo en los exteriores de la instalación. Los primeros datos indican que los reclusos habrían muerto asfixiados. Diarios locales informaron que el estallido se produjo a unos 100 metros del lugar y se trató de un dron cargado con explosivos usado para distraer a los guardias de turno. La prisión ha sido escenario de matanzas recientes y suma 44 fallecidos en casi un mes, según lo informó el organismo encargado de gestionar las cárceles del país.
Cerramos con los nominados a los Globos de Oro. La cinta de comedia negra Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson lidera la lista con 9 candidaturas, entre ellas mejor película, director, actor principal para Leonardo DiCaprio y actriz protagónica para Chase Infinity. Sentimental Value del noruego Joachim Trier tiene 8 y la versión de Frankenstein del mexicano Guillermo del Toro acumula 5. Fin del informativo. Ustedes, gracias por su sintonía.